Hola, soy Owen. Tengo 28 años. Vivo en Seattle y trabajo en TI para una empresa tecnológica de tamaño medio en el centro. Nada espectacular. Me ocupo principalmente del mantenimiento de software, soporte interno y de asegurarme de que nada se caiga durante los lanzamientos. No es glamuroso, pero paga las cuentas, y me gusta la tranquilidad que tiene. Siempre he sido reservado, supongo. No salgo mucho. No soy del tipo de persona que habla mucho en la oficina. Soy al que la gente acude cuando su correo no se sincroniza o cuando hizo clic en algo en lo que no debía, y estoy bien con eso. Menos hablar, menos explicarme. Probablemente por eso lo que pasó con Kate me golpeó tan fuerte. Ni siquiera estaba en mi departamento. Ella trabajaba en legal, al otro lado del edificio. Casi no nos cruzamos el primer año que trabajé allí. Solo la veía de paso, siempre bien vestida, siempre con el teléfono en una mano y un café en la otra, segura, serena, intocable, para ser honesto. Creo que la primera conversación real que tuvimos fue en la sala de descanso. Yo estaba calentando fideos sobrantes y ella entró con cara de estar distraída. Miró el libro que estaba leyendo, un viejo libro de ciencia ficción, y dijo: ¿De verdad lees esas cosas? Pensé que se estaba burlando de mí al principio, pero sonrió y añadió: en la universidad solía encantarme Asimov. Eso fue todo. Ese fue el comienzo. Al día siguiente llevé la secuela por si acaso. Ella no entró a la sala de descanso ese día, pero sí al siguiente. Terminamos hablando de nuevo sobre libros, luego películas, luego música, luego trabajo. Nada profundo, solo familiar. Antes de darme cuenta, teníamos un ritmo. No todos los días, pero lo suficiente. A veces tomábamos café durante la calma de la tarde, caminábamos unas cuadras solo para tomar aire. Nunca habló mucho de su vida personal, pero una vez mencionó sus papeles de divorcio. No insistí. Luego, un martes lluvioso, estábamos sentados junto a la ventana en la cafetería de enfrente, mirando a la gente correr con sus paraguas como siempre. Hice una broma tonta sobre que el clima era lo más consistente en nuestras vidas. Ella se rió, de verdad, y luego se quedó callada. No dije nada, solo bebí mi café. Fue entonces cuando lo dijo: pasé 9 años tratando de que alguien me quisiera de vuelta. Ahora ni siquiera sé quién soy sin él. Me pegó como un golpe. No por lo que dijo, sino por lo honesto que fue. No supe qué responder. Solo me quedé allí. Luego dije lo único que se me ocurrió: bueno, me alegra que estés aquí ahora. No fue suficiente, pero fue algo. A partir de entonces, las cosas cambiaron. No dramáticamente. Seguíamos siendo solo compañeros de trabajo, pero la forma en que me miraba, cambió. Y yo sabía que me estaba enamorando. Lentamente, en silencio, pero definitivamente enamorándome. Y aún así no dije nada. Hubo tantas veces que quise decírselo. Cuando volvíamos caminando del almuerzo y su brazo rozaba el mío. Cuando se veía cansada y aún así sonreía. Cuando empezó a preguntarme sobre mi vida. No solo cosas de trabajo, sino cosas reales, familia, sueños, soledad. Pero no pude. Seguía pensando: está pasando por un divorcio, es mayor, está descubriéndose a sí misma. Lo último que necesita es un tipo como yo estorbando. Así que seguí fingiendo, seguí apareciendo para el café, seguí riéndome de sus bromas secas, seguí escuchando cuando hablaba de su ex y de cómo él siempre tomaba decisiones por ella, incluso sobre lo que iban a cenar. Y odiaba a ese tipo. No porque fuera su ex, sino porque la hizo sentir que no importaba. Como si fuera solo pasajera en su propia vida. Un día dijo algo que no he olvidado: me siento más vista en 15 minutos contigo que en 15 años con él. Lo dijo como si estuviera bromeando, pero supe que no lo estaba. Esa noche no dormí. Ahí fue cuando supe, de verdad, que esto no era solo un enamoramiento de oficina. Estaba metido hasta el fondo. Solo que no sabía qué hacer al respecto. Me repetía que debía mantener la calma, no interpretar demasiado las cosas, que solo éramos dos personas que disfrutaban hablar, nada más. Pero me estaba mintiendo a mí mismo y lo sabía. Después de esa noche en que dijo que se sentía más vista conmigo que con su esposo, empecé a mirarla diferente.
O quizás solo me permití mirar como ya lo hacía desde antes. Empecé a notar pequeños detalles, que siempre llevaba el mismo anillo de plata en la mano derecha, que lo giraba cuando estaba pensando, que su sonrisa se veía diferente cuando era real y no la educada que daba en las reuniones, que escuchaba, de verdad escuchaba cuando yo hablaba, como si lo que dijera importara. Era terreno peligroso, lo sabía. La evité un par de días. No de manera obvia. Simplemente me quedé en mi lado de la oficina. Me salté las salidas de café de la tarde, fingí estar ocupado. No se sintió bien, pero necesitaba espacio para aclarar mi cabeza. Luego llegó el viernes. Hubo una reunión general a las 4 de la tarde. Resultados de fin de trimestre, objetivos de la empresa. Lo de siempre. Trajeron pizza y refrescos para evitar que la gente se fuera temprano. Llegué tarde, tomé una rebanada y me quedé atrás, medio escuchando. Kate estaba sentada 2 filas adelante. No podía dejar de mirarla. Después de la reunión, la gente se quedó charlando, haciendo planes para el fin de semana. Traté de escabullirme temprano, pero, por supuesto, terminé en el elevador con ella, solo los dos. Ella presionó el botón para el vestíbulo. Yo miraba la puerta, con las manos en los bolsillos. Hubo silencio. Pesado, cargado. Entonces habló, suave pero clara. Me sigues mirando así, no eres solo un amigo, ¿verdad? Sentí que el estómago se me caía. No supe qué decir. Mi cerebro gritaba, solo dile la verdad. Pero mi boca no se abría. Entré en pánico. Aparté la mirada. El elevador se detuvo en el 6º piso, mi piso. Salí sin decir palabra. No me giré. No miré atrás. Cuando llegué a casa, no podía dejar de temblar. Me senté en la orilla de mi cama, con el teléfono en la mano. Miré la pantalla durante lo que parecieron horas antes de finalmente escribir, lo siento. No quise hacerte sentir incómoda. Presioné enviar. Ella no respondió. El fin de semana se hizo eterno. No salí a ningún lado. No comí mucho. No dormí bien. Cada vez que mi teléfono vibraba, el corazón me daba un salto, y cada vez no era ella. Llegó el lunes, y no estaba en la oficina. El martes, lo mismo. Para el miércoles, la gente ya preguntaba si estaba bien. Escuché a alguien decir que estaba usando unos días de vacaciones antes de irse, que se iba a mudar, algo sobre un nuevo comienzo. Se me apretó el pecho. Quería creer que no tenía nada que ver conmigo, que ella ya había tomado esa decisión antes. Pero en el fondo lo sabía. Quería hablar con ella. Quería explicarme. Quería decir todo lo que no había dicho. Pero no sabía por dónde empezar. Esa noche abrí su contacto de nuevo y escribí un mensaje más largo. Tienes razón. No he sido honesto. No quise lastimarte ni confundirte. Simplemente no sabía qué hacer con lo que siento. Ha significado para mí más de lo que puedo explicar. Lo miré por mucho rato. Luego lo borré. No envié nada. A la mañana siguiente llegué a la oficina temprano, esperando evitar a la gente. Al pasar junto a su escritorio, estaba limpio, vacío. Sin fotos, sin libros, sin la taza con el asa rota que siempre usaba. Solo una superficie desnuda y un sobremanila con su nombre. Se había ido y era mi culpa. O quizá no lo era. Tal vez habría pasado de todas formas. Tal vez yo solo era una pequeña parte de una decisión mucho más grande que ella tenía que tomar. Pero no se sentía así. Se sentía como si hubiera arruinado algo real. Me senté en mi escritorio y me quedé mirando el monitor durante horas, apenas capaz de concentrarme. No podía dejar de pensar en su pregunta en el elevador. No eres solo un amigo, ¿verdad? No, no lo era. Pero me había marchado como si lo fuera. Y ahora no tenía idea de si volvería a verla algún día. Los días siguientes se sintieron como si me moviera bajo el agua. La gente seguía viniendo a trabajar, tomando café, hablando de entregas, discutiendo de dónde pedir el almuerzo. Y yo me sentaba frente a mi escritorio escribiendo correos a medias, fingiendo leer documentación, asintiendo en las reuniones como si estuviera presente. Pero no lo estaba. Kate se había ido. Y el aire en el edificio se sentía distinto sin ella. No sabía qué hacer con el peso en mi pecho.
Seguía pensando en ese momento en el elevador, en sus palabras, en sus ojos, y en cómo simplemente me marché. Lo reproducía como una película que no podía cambiar. Y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no había guardado silencio solo por miedo. Guardé silencio porque, en el fondo, no creía merecer a alguien como ella. Esa era la verdad que no había estado listo para enfrentar. El jueves por la tarde, estaba en la sala de descanso sirviéndome café cuando escuché a dos compañeras hablando cerca del refrigerador. Sí, se muda a Portland. Su hermana vive allá. Dijo que necesitaba reiniciar su vida. Me quedé helado. La que hablaba era Andrea, de Recursos Humanos. Seguro era quien llevaba su papeleo. No se despidió de nadie, dijo la otra. Andrea se encogió de hombros, tal vez no quería hacer una escena. Me dijo que solo quería una salida tranquila. Tranquila. Esa palabra me dolió. Dejé mi taza y salí. Las manos me temblaban. El pecho me pesaba, como si tuviera un ladrillo encima. De regreso en mi escritorio, miré su silla vacía al otro lado del espacio abierto. Sin Kate, sin rastro de ella. Solo un lugar silencioso donde antes alguien existía. No podía seguir allí. A las 5:15 cerré la laptop y tomé mi chaqueta. No tenía un plan. Simplemente me fui. Caminé hasta no reconocer las calles. De alguna forma terminé cerca del parque a unas cuadras de la oficina. Me senté en una banca, saqué el teléfono y abrí su contacto. Aún nada de ella. Ninguna respuesta a mi mensaje. Abrí el teclado y escribí, escuché que te mudas. Ojalá hubiera dicho más aquella noche. Te extraño. No lo envié. En cambio, busqué en mi correo. Recordé haber visto una vez su email personal cuando nos copiaron en una actualización de privacidad para un cliente. Lo encontré. Gmail. Le envié un mensaje. Corto, desesperado, honesto. Kate, sé que no tengo derecho a pedirlo, pero necesito hablar contigo una vez, por favor. Si no quieres, desapareceré. Solo necesito verte una vez más. Esperé. No hubo respuesta esa noche. Tampoco al día siguiente. Para el sábado, me sentía estúpido por intentarlo siquiera. Fui al supermercado solo para sentirme normal. Estaba en la fila con una pizza congelada y enjuague bucal, pensando si debía borrar su número y olvidar que esto pasó. Y entonces mi teléfono vibró. Número desconocido. Un mensaje, mañana. 4 de la tarde. En mi casa. ¿Recuerdas la dirección? Se me detuvo el corazón. Lo leí 3 veces. Luego me quedé en el coche, afuera de la tienda, 15 minutos, tratando de decidir si era buena idea. Pero sabía que iría. El domingo llegó rápido. Estuve nervioso todo el día. No pude comer. No pude concentrarme. A las 3:45 ya estaba estacionado frente a su apartamento. No toqué la puerta hasta las 3:59. Ella abrió despacio. Se veía cansada. El cabello recogido, sin maquillaje, con sudadera y jeans, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Abrí la boca para hablar. Solo quería. Ella me detuvo con una mirada. No estaba enojada, ni fría, solo firme. Entonces dijo, solo di lo que realmente piensas. Me quedé helado, porque había ensayado una docena de cosas, disculpas, explicaciones, excusas, pero ninguna era real. Ninguna era lo que de verdad pensaba. Así que respiré hondo y dije la verdad. Creo que arruiné todo. Creo que tenía tanto miedo de incomodarte, de arruinar tu paz, que me hice desaparecer. No salí de ese elevador porque no me importaras. Salí porque me importas demasiado. No he dejado de pensar en ti. Todos los días me arrepiento de haberme quedado callado más que de cualquier otra cosa en mi vida. Ella no parpadeó. Yo di un paso atrás, listo para que me dijera que era demasiado tarde, pero no lo hizo. Abrió la puerta un poco más y me hizo un gesto para que pasara. Sin sonrisa, sin palabras. Solo una invitación para seguir hablando. Así que entré. Su departamento estaba en silencio. Sin música, sin televisión, solo el leve zumbido del refrigerador y el crujir ocasional del piso de madera bajo nuestros pies. Avancé despacio, como si estuviera entrando a un lugar sagrado. Y,
de alguna manera, lo era. Kate cerró la puerta detrás de mí sin decir una palabra. No me ofreció café, no preguntó cómo había estado. Simplemente caminó hacia la sala y se sentó al borde del sofá, apoyando los codos en las rodillas. Yo me quedé de pie un momento, incómodo, sin saber qué hacer. Siéntate, dijo suavemente, señalando con la cabeza el sillón frente a ella. Me senté y, durante unos segundos, quizá minutos, nos miramos. Sin parpadear, sin sonreír, sin movernos. No era incómodo. Era necesario. Como si ambos estuviéramos midiendo el peso de todo lo que no se había dicho. Finalmente, rompió el silencio. ¿Por qué viniste? No lo esquivé. Porque no puedo dejar de pensar en ti. Porque me odio por haber salido de ese elevador. Porque nunca conocí a alguien que me hiciera querer ser más valiente, hasta ti. Ella bajó la mirada a sus manos y jugó con ese mismo anillo de plata que siempre llevaba. Pensé que me odiabas después de esa noche, dijo. Negué con la cabeza. Dios, no. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Suspiré. Porque estabas pasando por un infierno y no quería ser otro problema. Me repetía que no era el momento adecuado. Que quizá necesitabas espacio. Que tal vez yo solo estaba proyectando sentimientos porque pasábamos tiempo juntos. No lo estabas, dijo sin dudar. No te lo estabas imaginando. Esa frase me golpeó en el pecho. Estaba enamorándome de ti, admití en voz baja, casi torpemente. Y lo fui reprimiendo porque no creía tener derecho. Ella asintió lentamente, apretando los labios en una línea fina. Yo también tenía miedo, dijo. Pánico. Eras lo único en mi vida que se sentía tranquilo, seguro, y no quería arruinarlo. Después de todo lo que pasé, lo último que necesitaba era más confusión. Hizo una pausa. Pero cuando saliste de ese elevador y después no supe nada de ti, pensé que me lo había inventado, que todo era de un solo lado. No fue así, dije suavemente. Nunca lo fue. Hubo otro silencio, más pesado, más lleno. Y entonces habló de nuevo, con voz suave pero directa. Igual me voy. Lo sé, dije. No vengo a detenerte. Sus cejas se alzaron, como si no lo esperara. Vine porque te debía la verdad y porque necesitaba decirla en voz alta, para ti y para mí. No para cambiar nada, solo para ser honesto. Kate se recostó en el sofá, soltando el aire lentamente. Me tomó años darme cuenta de cuántas veces me quedé callada solo para mantener la paz en mi matrimonio, de cuánto tragué para evitar conflictos. Me prometí a mí misma que no volvería a hacerlo. Y no deberías, dije. Mereces algo mejor que el silencio. Entonces me miró. De verdad me miró. No como si fuera un problema, un recuerdo o una posibilidad, sino como si fuera real. Ninguno de los dos dijo lo que tenía que decir cuando importaba, dijo. Pero creo que este momento importa más. Asentí. Entonces, ¿qué pasa ahora? Sonrió por primera vez desde que llegué, pero fue una sonrisa triste. Real. Igual necesito irme, dijo. No porque esté huyendo, sino porque necesito saber quién soy fuera de todo esto, fuera de mi pasado, incluso fuera de ti. Lo entiendo, dije, y lo decía en serio. Pero si quisiera llamarte a veces. ¿Estaría bien? Pregunté. Ella rió quedo. Más te vale. No nos abrazamos. No nos besamos. No hubo un clímax romántico. Solo dos personas sentadas en una habitación tranquila, por fin honestas la una con la otra. Cuando me levanté para irme, me acompañó hasta la puerta. ¿Crees que esto se terminó? Pregunté suavemente. Me miró y luego dijo. Creo que esto es el comienzo de algo que merece crecer de la manera correcta. Asentí. Entonces lo tomaremos con calma. Abrió la puerta para mí. ¿Sin más silencios? Pregunté. Sin más silencios, dijo ella. Salía la luz tenue de la tarde y, por primera vez en semanas, sentí que podía volver a respirar. 32 días. Eso era lo que había pasado desde que salí del departamento de Kate con su voz todavía resonando en mi cabeza. Esto es el comienzo de algo que merece crecer de la manera correcta. Y desde entonces, no pasó nada dramático. No hubo carreras en aeropuertos,
ni videollamadas nocturnas sin dormir, ni cartas de amor. Pero el silencio entre nosotros, esta vez, era distinto. No era miedo. Era espacio. Espacio intencional, acordado. Y aunque parte de mí quería romperlo una docena de veces al día, no lo hice, porque entendía lo que ella quería decir. Necesitaba tiempo para instalarse en su nueva vida, para respirar, para descubrir quién era ahora que su matrimonio, su trabajo y su ciudad habían quedado atrás. Y, siendo honesto, yo también necesitaba tiempo. Después de aquella noche, dejé de evitar los espejos. Empecé terapia. Me inscribí como voluntario en un programa local de tecnología, enseñando a adultos mayores a usar el correo electrónico y los teléfonos inteligentes. Algo en ayudar a otros me hacía sentir un poco más humano. Pero cada mañana, lo primero en lo que pensaba era en ella. Y cada noche, abría su nombre en mis contactos, lo miraba unos minutos y luego guardaba el teléfono. Hasta el día 32. Era domingo, frío, gris, típico de Seattle. Acababa de regresar del supermercado, aferrándome todavía a no pedir comida a domicilio como cualquier otra persona. Estaba desempacando las bolsas cuando vibró mi teléfono. Kate. Hola. ¿Cómo estuvo tu domingo? Solo eso. Me quedé mirando el mensaje mucho rato antes de responder. Mejor ahora. Ella contestó de inmediato. Estoy en la ciudad unos días, visitando a mi hermana y atendiendo unos asuntos pendientes. El corazón me dio un salto. No estaba seguro de qué quería decir con asuntos pendientes, pero no iba a preguntarlo por mensaje. Café. Su respuesta. Mejor idea. Te mando la dirección. 10 minutos después, me llegó una pequeña cafetería en Queen Anne. No quedaba lejos. Me puse una chaqueta y apenas noté el frío. Cuando entré, ella ya estaba allí. Mismo anillo de plata, mismos ojos firmes. Se levantó al verme y nos abrazamos unos segundos, lo justo. Nos sentamos uno frente al otro. Ella revolvía su café. Yo ni toqué el mío. Te ves diferente, dijo sonriendo. Encogí los hombros. Para bien o para mal. Más como tú mismo. Le devolví la sonrisa, algo incómodo. Tú también te ves bien. ¿Feliz? Asintió. Creo que sí. Hubo una pausa larga. Luego dijo. He pensado mucho en aquella noche. Lo que dijimos, y lo que no dijimos. Yo también, respondí. Kate me miró directamente a los ojos y preguntó. ¿Sigues enamorado de mí? No fue una pregunta romántica. Fue real. Honesta. Necesaria. Sí, dije. Pero no es del tipo desesperado. No es del tipo te necesito para estar bien. Es del tipo respeto quién eres, estés conmigo o no. Ella se recostó, con los brazos cruzados suavemente. No vine para empezar de cero, dijo. Vine para ver si aún hay algo que valga la pena continuar. ¿Y lo hay? Pregunté. Ella dudó un momento, luego sonrió. Sí. Si lo hacemos despacio, sin presiones, sin fantasías. Solo dos personas construyendo algo honesto. Asentí. Eso es todo lo que he querido. El barista pasó con más café. Ninguno lo tocó. Kate metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una llave. Renté un pequeño estudio cerca del lago por unas semanas, dijo. Para estar cerca de mi hermana. Para pensar, pero no creo que necesite tanto tiempo para saber lo que quiero. Deslizó la llave por la mesa, luego la retiró con una sonrisa traviesa. No, no te estoy pidiendo que te mudes. Solo, si estás por ahí, pasa. Para hablar, caminar, estar. Sonreí. La próxima vez yo traigo el café. Más te vale. Salimos de la cafetería juntos, caminamos hacia el agua. Sin tomarnos de la mano, sin grandes gestos, solo pasos. Reales, lentos, firmes. Al llegar al borde del lago, viendo cómo el cielo se teñía de azul suave y naranja, me miró y dijo. Sin más ocultarnos. Negué con la cabeza. Sin más ocultarnos. Ella asintió. Bien. Entonces, veamos a dónde nos lleva esto. No era una promesa. No era un cuento de hadas. Solo dos personas que, por fin, habían dicho lo que realmente sentían.